A esta hora de la mañana. Gracias, presidente, por permitirme conversar con usted. A mí me cuesta mucho tratarlo de usted, pero tengo que hacerlo por respeto. ¿Cómo estás, Juan? Qué bueno verle. Qué bueno verte, de verdad. Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación y gracias por conversar esta mañana. Bueno, Juan, por supuesto, y te voy de inmediato con las preguntas, porque son muchas las consultas que quizás uno puede hacerte como ciudadano venezolano a pesar de vivir fuera del país. Y mucha gente pues me pregunta, incluso a través de las redes, Juan, ¿en qué etapa estamos? La última vez que conversamos, Juan y yo, fue el pasado 30 de abril, cuando estábamos o pensábamos que se iba a dar como tal el cese definitivo de la usurpación. Así me lo manifestabas, recuerdo, Juan. No obstante, digamos, ¿en qué momento, en qué etapa estamos en este instante, hoy, 23 de mayo? Bueno, primero gracias por conversar, Sergio. Creo que estos espacios son muy útiles, sobre todo cuando cada vez que hablamos, cada vez que estamos, bloquean, tumban la señal de internet. Sabes de la persecución, por supuesto, obviamente, en los medios de Venezuela, todo lo que nos están viendo en este momento. ¿En qué etapa estamos? Hoy hemos logrado muchas cosas. Evidentemente, el objetivo que tenemos como venezolanos, que es salir de la dictadura, que es recuperar la democracia, que es recuperar nuestra calidad de vida, nuestra normalidad, la vuelta a casa de nuestra gente, es el paso que nos falta. ¿Qué hemos logrado? Bueno, hemos logrado aglutinar a la mayoría, hemos logrado ejercer la mayoría, hemos logrado ejercer la mayoría institucional desde el Parlamento, hemos logrado ir recuperando competencias del Ejecutivo. En definitiva, hoy yo soy un presidente encargado en dictadura, o sea, y hay que decirlo en ese contexto, recuperando, reclamando las competencias del Ejecutivo para poder lograr la atención a la emergencia y poder lograr una elección realmente libre. En ese camino hemos transitado estos meses, en ese camino hemos estado luchando, y hoy, cuando al principio de año y conversábamos también, hablamos de que esto era una lucha de David contra Goliat, por las características Así del es. régimen, la caracterización que le hemos dado, que es una dictadura. Hoy muchos dicen, bueno, que estamos en una especie de choque de trenes, ¿no? Que en este momento que vivimos hoy, y eso habla de la robustez que hemos adquirido como sociedad, como fuerza política, como capacidad para poder lograr el cambio. Hace falta hoy seguir avanzando. Hoy estamos entonces en ese momento donde debemos ejercer la mayoría, donde debemos mantener la unión de todos los factores, donde tenemos que mantener la movilización. Vamos a continuar con las giras por el país, organizando la Operación Libertad. Hemos hecho muchas cosas. La comunidad internacional, la mayoría, la gente, los ciudadanos, la Operación Libertad, la ayuda humanitaria, el tema diplomático, la asfixia diplomática, la protección de los activos, el reconocimiento internacional, el plan país, preparar la transición, pero evidentemente hoy falta el ingrediente adicional, que son las Fuerzas Armadas, que son algunos elementos, Claro. sí, de presión, sí, de fuerza, sí, de cooperación internacional, para poder terminar, dar el siguiente paso. Por supuesto, tengo que tocar el tema, presidente Guaidó, de lo que ha sido estas negociaciones, el diálogo en el extranjero, en Oslo específicamente. Hoy vimos declaraciones, Juan, de Josep Borrell, el canciller de España, donde asegura que efectivamente sí hay un proceso de diálogo. Yo quisiera que tú explicaras un poco más allá de eso, porque este tema, el tema del diálogo, cuando sale incluso la palabra diálogo, la gente inmediatamente genera o tiene una especie de rechazo al respecto. Y yo no sé si es que ha sido un problema de comunicación de parte de Guaidó, de su equipo, o ha sido quizás que no se ha, bueno, no se ha sido claro con la población. Por favor, Juan, yo quisiera que tú nos dijeras cómo se puede enfrentar, cómo se puede ir realmente a un diálogo, si es un diálogo, y si no es un diálogo, ante qué estamos realmente en Oslo y en otros países, si realmente hay una negociación en una mesa con el régimen de Maduro. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Sergio, porque me permite volver a hablar del tema que le hemos hecho la última semana. Como tú sabes, el régimen ha utilizado la palabra diálogo para tergiversar, para ganar tiempo al final del día. Y entiendo además la frustración natural que sentimos todos, la hago propia además, cuando se han burlado de nosotros, no solamente en el 2014, en el 2016, en el 2017, que por cierto cuando la exigencia era la misma, elecciones libres, o sea, y nos arrastraron a una tragedia sin precedentes por una soberbia de un gobierno que se sabe, sin respaldo popular, que se sabe sin respeto, sin acompañamiento internacional,
sin estar del lado de la Constitución. Entonces, evidentemente, yo lo he dicho desde el principio, por cierto, no solamente desde este año, desde siempre, que para falsos diálogos no nos vamos a prestar. Exacto. Pero que se escuche bien la palabra, para falsos diálogos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la agenda nuestra es clara. O sea, nosotros hemos dicho en todo momento, cualquier organismo, como por ejemplo el Grupo de Contacto Internacional, que el vicecanciller de Italia hablaba incluso de que veía a Maduro alejado de la realidad, es decir, disociado, ¿verdad? Es decir, se desnuda aún más ante un país como Italia, que sabíamos que no me reconocían como presidente encargado, sino como presidente del Parlamento. Entonces sirve para abonar y seguir sumando aliados. Hablo del Grupo de Contacto Internacional, que también está abonando terreno para que para una salida política, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Yo pido lo siguiente, y digo con respecto a Noruega, que no es un diálogo. El país Noruega, como el Grupo de Contacto Internacional, el Grupo de Contacto Internacional dice que quiere facilitar una elección libre. Noruega dice que quiere mediar para lograr una solución política. Estados Unidos nos ha acompañado, por ejemplo, en todo lo que ha sido la presión, la protección de activos, las sanciones a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, que no se roben el dinero de los venezolanos. Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Paraguay. Ahora, Chile, no es un diálogo porque no están sentados en la misma mesa, Juan. Es por eso que no se trata de un diálogo, o sea, porque, no digamos, diálogo, es una, no como un usted... diálogo. Ajá. Ahora, podemos definir la mediación, la facilitación, el diálogo, la negociación incluso, pero la verdad, no hay ninguna de las figuras porque nosotros hemos ido con una exigencia muy clara a Noruega, que ha sido facilitadora. O sea, la exigencia es, como lo comentaba hace unos días conversando con él, Carlos Vecchio, la exigencia es o sale Maduro, digamos, es la principal exigencia, sale Maduro y podemos hablar, o cuál es la exigencia en todo caso que lleva el gobierno de Guaidó ante esta mesa, ante esta discusión, ante esta conversación con el gobierno de Noruega, por ejemplo. Que por cierto hoy no la hay, es una mediación que, como de nuevo, como existe con el grupo de contacto, como existe con el grupo de Lima. Okay. Lo que pasa es que evidentemente se ha derivado a nuestras malas experiencias pasadas. Exacto. Y lo entiendo y por eso hay que explicarlo las veces que sea necesario. Por favor. ¿Qué hay? Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Claro. Sé que suena trillado. Yo sé. Pero hay que repetirlo y hay que decirlo. En el marco de esa estrategia que hemos planteado, que tenemos que acompañar de nuevo con el Grupo de Lima, con el Grupo de Contacto, con la presión local, con la ayuda humanitaria, estamos nosotros conversando, no solamente, por cierto, con Noruega, sino con el Grupo de Contacto que estuvo aquí, que creo que fue muy productivo el resultado de esas reuniones. No solamente porque visibilizan claramente que el régimen se burla del pueblo de Venezuela. Ayer, por cierto, escuchando y viendo el reporte que me dijeron de lo que dijo Diosdado, el programa de chisme de los miércoles del régimen, hablaba de tergiversar, ¿no? De que sí, que Noruega, que no, que todo lo contrario. Yo pido lo siguiente. Uno, que tengan confianza y claridad de lo que hemos dicho. O sea, nosotros estamos trabajando como nunca y como tú lo sabes muy bien, Sergio, por el cese de la usurpación, que vamos a continuar en las calles, que no solamente nos hemos aproximado a Noruega, sino a China, por ejemplo, para que logre y ayude a facilitar un proceso de transición, y lo comunicaban, por cierto, hace unos días, diciendo que había que buscar una solución al problema venezolano. Celebro y aplaudo una postura, ya no ni siquiera en el centro de China, sino buscando una solución a la crisis. Sí. Hemos hablado con los militares, hemos hablado con muchos funcionarios, y todos estamos trabajando y empujando es por un cambio. Que eso no detiene, por cierto, las conversaciones con el Pentágono que tuvo Carlos, que eso no detiene, por cierto, las conversaciones que tenemos para la cooperación, que no detiene el Grupo de Lima, que no detiene el Grupo de Contacto, que no detiene nada. O sea, nosotros estamos en las calles y entendemos la naturaleza de un régimen que no va a salir por las buenas, que no va a tener una epifanía hoy. Lamentablemente Maduro y su entorno dándose cuenta que destruyeron el país con más oportunidades, las mayores reservas petroleras del mundo, el país más hermoso del mundo para nosotros, los venezolanos, y mañana va a decir, sí, hay que ir a una elección realmente. Eso no va a pasar. Claro. Ténganlo claro lo que nos están viendo. Una consulta, Juan, porque nosotros en este proceso. Tú decías que no se prestaban ustedes, digamos, el gobierno interino, no se presta para diálogos falsos. ¿Cuál sería un diálogo verdadero, en todo caso, con el régimen? Uno que lleve al cese de la usurpación, a reinstitucionalizar, es decir, la transición para tener un nuevo CNE y poderes independientes que garanticen una elección libre mientras atendemos la emergencia humanitaria.
Ahora, Claro. ¿eso es con el régimen? Probablemente no, es con el entorno y quiere sacarlo porque muchos se quieren salvar y algunos se han dado cuenta de la tragedia en la que vivimos. No pretendo que reflexionen, o sea, porque habernos llevado a esta situación de tragedia sin precedentes, al borde del estallido, al borde de la catástrofe humanitaria, no lo van a hacer. Y por eso lo hemos presionado y presionado siempre. Por eso hemos estado en la calle y vamos a estar en las calles siempre. Por eso vamos a ejercer desde la Asamblea Nacional, por eso vamos a aprobar el TIAR, por eso estamos hablando con todos los aliados. De nuevo, o sea, esto tenemos que verlo en el marco de una estrategia. O sea, e incluso Europa, Sí. que al principio estuvo, fíjate cómo empezó el grupo de contacto, o sea, al principio, vamos a hacer todos los esfuerzos para procurar un diálogo. Esas fueron las palabras de, Sí, sí, y sí, nosotros sí, sí. rechazamos en ese momento. Ahora, ¿qué dice el grupo de contacto? Vamos a hacer todos los esfuerzos para una solución De política. elecciones. Entonces, hemos ido y han cambiado la postura porque se han dado cuenta de que no les interesa realmente acordar. Ahora, y esto a lo mejor suena exagerado, Maduro está de salida. O sea, ¿por qué? Porque no gobierna. Porque no tiene cómo poner el agua. Porque no tiene cómo poner la luz en Maracaibo. Porque ya ni siquiera la gasolina en un país petrolero existe. Pero sigue teniendo el poder, presidente. A eso voy. A eso voy. No solamente lo secuestra, lo ejerce de manera pérfida, Sí. de manera muy dura y lo hemos sufrido en carne propia por persecución, por cárcel, no solamente de mi entorno, sino de los políticos, sino de todos los que se atreven incluso a dar un paso. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Son ellos hoy, por tener secuestrado el poder, los que van a decidir esta parte de la transición. ¿Qué quiero decir? Si va a ser a la fuerza, o si realmente se abre la puerta a una transición claramente establecida para reinstitucionalizar. Hay las opciones, o sea, como por ejemplo el cese de la usurpación, vamos a un CNE independiente y una transición democrática, o también nosotros tener la cooperación y el uso de fuerza, que por cierto, hay suficientes militares venezolanos descontentos como para nosotros poder también avanzar. Ahora, y yo lo he dicho también muchas veces, ¿cuál es la mejor opción? La que genere menor costo social, la que genere estabilidad, gobernabilidad, pero ya hoy, Sergio, estamos pagando el costo social. O sea, lo estamos pagando en Maracaibo, lo estamos pagando en cómo se destruye el campo petrolero en Venezuela. No es lo mismo el mantenimiento preventivo, correctivo, a sustituir piezas. O sea, para poder recuperar la industria petrolera y poder recuperar la balanza de pagos y para poder recuperar la prosperidad en Venezuela. No es lo mismo en un hospital tipo 2 que necesitamos nosotros reconstruir completo a que podemos hacer mantenimiento de alguna de las piezas. Hoy ya lo estamos hablando y estamos conscientes de esto. El sentido de urgencia lo tenemos, lo sentimos. Hace 4 años, cuando demostramos que queríamos cambio con el Parlamento Nacional, hoy Venezuela necesita cambio urgente y estamos trabajando en todos los ámbitos para poder nosotros reunir las fuerzas necesarias y lograr el paso para la transición, que es lo que tú me preguntabas al principio. Bueno, ¿qué más falta? ¿Qué ingrediente tenemos que nosotros completar? No, y cuando vemos sobre todo, presidente, acciones como la del día de ayer, cuando el Comando Sur dice que está esperando solamente lo que pueda definir el gobierno interino para avanzar en lo que sería una etapa post-Maduro, cuando también vemos que se aprueba una ley como, o por lo menos se introduce en el Senado de Estados Unidos una ley llamada la Ley Verdad, que busca también ayudar a los venezolanos y, bueno... Que se aprobó por unanimidad, por cierto. Y que definitivamente pues tendrá un buen alcance, pero todo esto pasará o se logrará una vez cese la usurpación, ¿correcto? ¿O pudiera ayudar en estos instantes mientras cesa la usurpación, presidente? Le pregunto. Yo creo que ayuda en este momento. ¿Por qué? Porque colabora al cese de la usurpación. O sea, yo creo que todo nuestro esfuerzo hoy, y yo cada vez que me levanto en la mañana, estoy seguro que todos los venezolanos lo hacemos en este momento, es ¿qué más podemos hacer para el cese de la usurpación? Exactamente. O sea, ¿qué más podemos nosotros colaborar, aportar? ¿Cómo nos lleva a nosotros un poquito más cerca de la transición? Yo creo que eso en sí, o sea, esa posibilidad o ese potencial de cooperación internacional, creo que abona en dos sentidos. Por supuesto, de cara a la transición, pero también de cara a la presión necesaria en este momento. Así que nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos. Hoy, el canciller Holmes, el canciller de Colombia, colombiano, también así gran aliado. Y mi abrazo al presidente Duque, que está muy pendiente de la situación, ha colaborado mucho con los militares en Cúcuta, por ejemplo, que ha sido una situación que hemos logrado manejar, que ha tenido sus altos y bajos, pero hemos logrado más de 1.600 personas ahí que tenemos en este momento. Decía, mira, hay que pasar de la retórica a la acción, a la presión.
O sea, la presión diplomática ha funcionado, sí. El reconocimiento, sí. Pero tenemos que ir nosotros más allá para presionar lo que a todas luces es una dictadura que hace daño. Veíamos un nuevo ataque en la frontera con los venezolanos. Y yo tengo rato, y lo hemos discutido con varios de los países de la región. No solamente es el ELN en Venezuela, es lo que puede afectar a la región. No solamente es que han cedido territorio alegremente, sino también como hoy Venezuela lamentablemente se convierte en una pista de despegue de narcotráfico. La recuperación de Venezuela económica va a ser muy rápida con el favor de Dios. Yo siempre agrego esa coletilla. Ojalá. Recuperar la confianza, recuperar el Estado de Derecho. Ahora, ¿qué nos preocupa hoy en los tiempos, Sergio? Obviamente la emergencia humanitaria, obviamente todos los días el sufrimiento de nuestra gente, pero en el mediano plazo, si este régimen continúa arrastrando el afianzamiento de grupos irregulares en territorio venezolano, todo el tema del narcotráfico, la presencia de Hezbollah, que estamos muy conscientes de esto y estamos también hablando con muchos aliados, es muy grave. Entonces nosotros estamos hablando también con muchos de los aliados en la región, entendiendo y atendiendo cómo vamos a no solamente a contener, sino a combatir, o sea, este elemento, de nuevo, no solamente de cara a la transición, sino en este momento y de cara a la transición. Presidente, pudiéramos ver quizás en los próximos días nuevas acciones de esta llamada Operación Libertad, como la que vimos, por ejemplo, el pasado 30 de abril. ¿Se trabaja en eso? Sí, estamos haciendo mucho trabajo de cara a la Operación Libertad, por supuesto, principalmente con los ciudadanos, principalmente organizándonos, principalmente en cada uno de los recorridos que hemos venido haciendo. Ahora, pero la gente no quiere más calle, presidente. Usted está consciente de eso, ¿no? La gente dice que está cansada. Sergio, es que yo lo verbalizo un poco distinto. A ver. Todos queremos cambio. Sí. O sea, y yo también lo he dicho mucho, no confundamos nosotros, producto también de las frustraciones, de los errores que pudimos haber cometido, objetivos con medios. Nosotros queremos es cambio. El objetivo nuestro es cambio. Sí. Y estamos dispuestos a hacer todo por eso. Si es calle, es calle. Okay. Si es 187, es 187. Si es comunidad internacional, es comunidad internacional. Si es Operación Libertad, es Operación Libertad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y mi responsabilidad? Poder articular todo eso de cara al objetivo. Y ver qué funciona más depende del momento, que también estamos atravesando en este momento. ¿Queremos calle o no queremos calle? Bueno, yo siempre lo he dicho, nadie va a la calle durante horas, se somete a gases lacrimógenos, incluso al riesgo. Mira, déjame informarte, disculpa que te interrumpa, como estamos saliendo también por YouTube en Venezuela, ya fue bloqueado. O sea, sí, seguro. Es increíble que cada vez que sale Juan Guaidó a comentar algo a través de cualquier red social, pues inmediatamente es bloqueado. Gracias a Dios, por lo menos, bueno, podemos seguir conversando por aquí, por nuestro canal de Instagram. Ahora, Juan, bueno, efectivamente hay miedo de parte del régimen, y esto es una demostración de eso, de que hay miedo de parte del régimen. Le tienen miedo a Juan Guaidó, le tienen miedo a los cambios que vienen. A la simple palabra le tienen miedo. Imagínate la situación que tienen ellos a lo interno. Pero nosotros vamos a insistir, como tú lo sabes, pero me quiero volver a lo que estamos hablando, sí. Porque es muy importante. Sí. No confundir objetivos con medios. Es decir, objetivos son sueños, logros, lograr alcanzar cosas. Cuando yo iba a la universidad, o sea, mi objetivo no era pasar cálculo 1 o cálculo 2. Era un tránsito para lograr ser ingeniero, sí, para lograr un sueño, para lograr un objetivo. Además que me acompañaba mucha gente en eso, mi familia, mis amigos, etcétera. Hoy, nuestros sueños, nuestros objetivos, incluso no solamente es el cambio, es que regresen nuestros venezolanos al país, es vivir con tranquilidad, con normalidad. Para eso hay que cambiar, para eso hay que salir de Maduro, para eso hay que lograr una elección libre, que hemos ejercido nosotros durante años, no solamente desde el 2019. La mayoría hemos votado, hemos no votado, hemos protestado, hemos exigido, hemos ido por todo el mundo denunciando lo que está pasando en Venezuela, hemos logrado aliados, y vimos ayer como incluso de manera bipartidista en Estados Unidos teníamos una resolución. Entonces, ¿hoy qué tenemos que hacer? Todo. Hoy qué tenemos que hacer, reunir todo eso y volverlo a implementar. No solamente calle, que lo vamos a hacer, y eso, como hemos también visto, tiene altos y bajos, porque la calle no solamente fue masiva en el 2019, lo fue en el 2007, lo fue en el 2014, lo fue en el 2015, lo fue en el 2016, lo fue en el 2017, y lo va a seguir siendo en el 2019. ¿Por qué? Porque estamos más cerca del objetivo y sabemos que eso también es necesario para lograrlo. Ahora, ¿qué también estamos trabajando? Lo decía, bueno, las gestiones que está haciendo nuestro embajador Vecchio en los Estados Unidos, también lo que estamos haciendo con nuestros aliados Colombia y Brasil,
lo que estamos haciendo con las sanciones en Europa, sobre todo luego de que los vicecancilleres que estuvieron aquí en el grupo de contacto vieran que Maduro está disociado. Y hago paréntesis aquí también, mira, me sorprendió ver, por ejemplo, a quien hoy usurpa funciones, Maduro, celebrando 16 años de la misión Barriovento. Tú le preguntas a cualquier venezolano hoy que vaya a un Barriovento y te dice, eso no existe. Eso es como, y perdón el paralelismo, serio, pero eso es como si yo te invitara a mi casa a celebrar el cumpleaños de mi abuela. Y tú me digas, mira, Juan, perdón, tu abuela se murió hace 3 años. O sea, entonces, bueno, Juan se volvió loco. Claro. O sea, entonces, ya Maduro está a ese nivel de disociación. Entonces, eso es suficiente tampoco. El rey no solamente está desnudo, sino está loco. Ya. O sea, nos obliga a nosotros, no solamente a visibilizarlo, a que lo vea el grupo de contacto internacional, pero también para que nos respalde en cosas específicas. Entonces, cuenten con que nosotros vamos a reunir todas las herramientas, todos los medios, todos los vehículos que hemos implementado durante años y que hoy tenemos una gran fuerza para hacerlo, tanto que nos bloquean porque les da miedo que nos vean hablando claramente a la gente, y estamos, sé que suena trillado, pero estamos cerca. Estamos hoy ante un régimen más débil que nunca, somos hoy una mayoría casi indescriptible, hoy el chavismo, y hoy hablando cuantitativamente, sí. Maduro está en su punto más bajo histórico, 11%, 10%, en el punto más bajo histórico. Es decir, lo que estamos hablando tú y yo también es cuantitativo, se ve en los estudios de opinión, se siente en las calles. Maduro no ha ido a un estado de Venezuela, Sergio, a hablar con la gente. Claro, perfectamente, es así, lo entiendo, pero sigue, como te decía hace rato, sigue teniendo poder. Tanto poder tienen que, bueno, han desmantelado prácticamente la Asamblea Nacional. Sé que ustedes están haciendo todo lo posible por blindarse, es decir, los propios compañeros de Juan Guaidó están algunos refugiados, otros escondidos en la clandestinidad, pero sigue teniendo, insisto, el régimen, el poder, y sobre todo el poder del miedo. Y algo que quería conversar contigo es que veo que hay como que también una matriz de opinión que más bien, en vez de apoyar el trabajo de Guaidó, más bien empieza a criticar este tipo de críticas constantes de la negociación, el diálogo, que creo que no contribuyen a lo que realmente queremos, que es el cese de la usurpación. Y hago todo este comentario para preguntarte, ¿qué le dices a esas personas que dicen estar con el proceso de cambio, pero que con la palabra dicen todo lo contrario? Bueno, varias cosas. Uno, que, de nuevo, entiendo a la mayoría. Algunos sabemos que son malintencionados, eso también hay que decirlo, esa es la verdad. Pero la mayoría le entiende porque, de nuevo, hemos estado años en esto. O sea, sí. Y nadie nació en Venezuela para resistir, para seguir luchando. Todos queremos ser felices, todos queremos vivir tranquilos en nuestro país. Y vemos en este proceso una oportunidad. Vemos en esta parte, en esta etapa de lo que todos hemos luchado, una gran oportunidad y no queremos perderla. Esa es la verdad. Y bueno, a veces afloran frustraciones, a veces afloran dudas. ¿Qué les digo? Bueno, estar informados, escuchar lo que estamos haciendo, verlo en la estrategia completa, buscar análisis concretos de como personas como tú, Sergio, que siempre están informando de manera oportuna y veraz. Hay muchos periodistas venezolanos con muchísima credibilidad que los invito a seguir. Hoy el tema de la comunicación es fundamental. Sí. Nos ayudan mucho, por cierto, los que seguramente la mayoría de los que nos están viendo están fuera del país. O sea, nos ayudan mucho comunicando oportuna y verazmente. No solamente agarrando los 140 caracteres del Twitter, sino yendo al objetivo, a cómo forma eso parte de la estrategia. Mira, nosotros estamos dejando la vida aquí, no desde hoy, desde hace años. Desde hace años, como lo han hecho tantos venezolanos, como lo han hecho tantos de nuestros compatriotas nacionales que hoy, desde su WhatsApp, por cierto, hablando de la comunicación, cuando estuvimos en Zulia, Sergio, íbamos a Falcón, pasamos por Menimagroa, que es un pueblito que está entre Maracaibo y Córdoba. Y nos sorprendió que la gente estaba en la calle esperándonos. Y yo le preguntaba, ¿cómo se enteraron que veníamos? Porque no había ni señal. O sea, entonces, bueno, tienen un teléfono en la casa, claro, que tiene WhatsApp, que a veces llega la señal. y regó la información. Y un familiar que estaba en Chile les informó que nosotros estábamos en Maracaibo e íbamos para Córdoba. Entonces, imagínense la responsabilidad también que tienen ustedes. O sea, que están comunicando, que están informando verazmente. Hoy todos tenemos un rol en este proceso. Y yo no pido confianza, como lo he dicho en toda mi asamblea en Juan Guaidó.
Yo pido confianza en Venezuela. Yo pido confianza en ustedes mismos, en lo que podemos hacer como país, lo que hemos hecho incluso, y cómo hemos resistido un embate sin precedentes de una dictadura que hoy solo le queda el miedo. Porque si hoy le queda algo a esta gente, Sergio, es el miedo. Ayer, por ejemplo, recibíamos información que lo denunciaba Luis Ortega Díaz, que habían torturado a la pareja de Miguel Rodríguez Torres, que le habían hecho incluso cosas innarrables. Yo le pregunto, por ejemplo, Sergio, a colegas tuyos, periodistas internacionales, cuando llegan a Venezuela, si sintieron miedo llegando al país, cuando entregaban el pasaporte, y todos me dicen que sí. Claro. Les pregunto que si salieron a conocer Caracas a las 10 de la noche, caminando por alguno de los sectores, y si les gustó, y me ven con cara de extrañado. No entiendo qué me estás preguntando. Evidentemente porque no pueden salir en las noches. Yo les digo, bueno, eso es dictadura. Esa es la que viven ustedes. La que hemos vivido los venezolanos. Es de persecución, es de cierre de medios, es de expropiaciones, es de cárcel, es de persecución, es de asesinato político. Y a pesar de eso, aquí estamos. No quiero decir que estamos en resistencia, no. Porque estamos avanzando en todos los terrenos. Lo que sí quiero decir es que hoy alcanzamos una dimensión, una robustez suficiente para contener a un régimen, suficiente para hacerlo tambalear en este momento de esto, es suficiente para estar muy cerca de decir que va a cesar la usurpación, suficiente para decir que decían ellos cómo quieren salir, que decían cómo quieren salir, sí, a través de un proceso claro de transición, proceso claro de ordenamiento de la transición, o definitivamente por la fuerza de los ciudadanos, por la fuerza de la cooperación, por la fuerza que vamos también estamos trabajando para poder lograr en definitiva el cambio en nuestro país. ¿O por la fuerza de una intervención militar? Por la fuerza tiene muchas acepciones. Bueno, Juan, agradecido como siempre. Gracias por el contacto, gracias por permitirme conocer un poco más cuál es el próximo paso, es decir, digamos, próxima acción como tal que piensa ejercer y que se pueda decir públicamente, presidente, a la población que nos escucha. No, gracias a ti, Sergio. De nuevo, yo creo que es fundamental estas herramientas. Hemos estado siempre muy pendientes de comunicar. Vamos a estar organizando algunos comités de ayuda y libertad y vamos a insistir en la operación Libertad, que si bien no logra el objetivo que todos queremos, el 30 se visibilizó la grieta que existe en las Fuerzas Armadas, la duda que hay en el entorno cercano incluso a Maduro, que hoy dudan todos entre todos ahí, algunos claramente queriendo salvarse, algunos claramente queriendo dar un paso, pero de nuevo el miedo, la persecución que existe de los cubanos, y cuenten con que estamos haciendo todos los esfuerzos nacionales, internacionales, y que tenemos un rango de acción que vamos a implementar. Amén. Bueno, un fuerte abrazo nuevamente, Juan, y gracias por el contacto. Y bueno, pa'lante. Dios está con Venezuela y contigo. Fuerza. Gracias por todo. Gracias.